El 30 de abril de 1945, a las 3 en punto de la tarde y con la ciudad tomada por los soviéticos, Hitler se suicida. Según sus últimas voluntades, designa a Joseph Goebbels como su sucesor oficial. Pero Goebbels solo es canciller durante unas horas. Cuando los soviéticos llegan a la Cancillería, descubren los cuerpos calcinados de Joseph y Magda Goebbels, junto a los cadáveres de sus 6 hijos, a los que han envenenado antes de suicidarse. Por toda Alemania, los aliados se encuentran con la misma escena. Miles de nazis anónimos que se niegan a rendirse y que se suicidan en familia. A diferencia de Goebbels, Himmler y Göring sí están dispuestos a negociar. Göring se refugia en su residencia de la frontera germano-austriaca. Antes de morir, Hitler le ha destituido. El Führer lo había nombrado su sucesor, pero el 23 de abril de 1945, Göring le había enviado este telegrama confidencial en el que se ofrecía a reemplazarlo. Si las negociaciones se vuelven necesarias, estaré en mejor posición que usted en Berlín. Finalmente, en mayo de 1945, Göring se rinde a los estadounidenses. Su esposa y su hija son colocadas bajo custodia. Göring aún está convencido de que podrá negociar una rendición honorable. Es mariscal, el rango militar más alto, pero le anuncian que va a ser tratado como un criminal. Hitler también es traicionado por su fiel Heinrich Himmler. El jefe de las SS ha huido. Desde febrero de 1945, para salvar su cabeza, Himmler contacta en secreto con los aliados para negociar la capitulación. Incluso autoriza la entrada de estos autobuses de la Cruz Roja para salvar a más de 13.000 prisioneros que ha hecho liberar de los campos. Cuando comprende que su postura no es creíble, se esconde entre los soldados rasos que han sido hechos prisioneros. Quiere desaparecer entre la masa, disfrazado bajo una identidad falsa. Finalmente reconocido cerca de Hamburgo, y mientras un médico inglés lo registra en esta casa, Himmler muerde una cápsula de cianuro que oculta en la boca. Muere instantáneamente. El asesino del siglo nunca rendirá cuentas. Ese mismo día, en Flensburgo, en el norte de Alemania, son detenidos los últimos líderes nazis. Entre ellos figura el protegido de Hitler, Albert Speer, el arquitecto y ministro de armamento. 20 de noviembre de 1945, en la ciudad de Nuremberg, comienza el juicio del siglo. ¡Atención! Estos magistrados estadounidenses, ingleses, rusos y franceses serán los encargados de juzgar a los 24 criminales nazis aún con vida. Todos se enfrentan a la pena de muerte y por primera vez en la historia tendrán que responder por un nuevo delito: crímenes contra la humanidad. El acusado número 1 es Hermann Göring. Hermann Wilhelm Göring. Desde la apertura del juicio, Göring intenta imponerse. De acuerdo con el procedimiento estadounidense, los acusados deben simplemente declararse culpables o no culpables, pero él ha preparado una larga diatriba. Antes de responder ante este tribunal, si me considero culpable o no culpable, el presidente le llama al orden. Le informo que los acusados no están autorizados a hacer ninguna declaración. Debe simplemente declararse culpable o no culpable. me declaro no culpable de las acusaciones. Después de él, todos los acusados se declaran a su vez no culpables. Me declaro no culpable. No culpable. No. Durante el juicio, Göring ocupa el centro del escenario. Todavía piensa que con su estrategia puede evitar la pena de muerte. Quiere defender el plan de Hitler para Alemania. Pero los jueces tienen previsto un electroshock. Los criminales nazis deben enfrentarse en el tribunal a las impactantes imágenes filmadas durante la liberación de los campos.
Imágenes filmadas por los estadounidenses y los rusos para dar testimonio eterno de las atrocidades organizadas por los acusados. Durante la proyección, Goering desvía la mirada. Se da cuenta de que su defensa se desmorona. El escalofriante testimonio de Rudolf Hoes, el comandante del campo de Auschwitz, hundirá aún más a los acusados. Es cierto que los detenidos eran tratados con mucha dureza, pero siguiendo un cierto método. En Nuremberg todos defienden hasta el final al régimen nazi. Todos salvo uno, que niega sus convicciones y pretende no saber nada del Holocausto, pese a ser uno de los colaboradores más cercanos a Hitler, Albert Speer, el arquitecto. Hitler y el hundimiento de su régimen preparan un terrible periodo de sufrimiento para el pueblo alemán. Ante este tribunal, quiero condenar a Hitler por ser el responsable de esta desgracia. El 1 de octubre de 1946, tras 10 meses de juicio en Nuremberg, el tribunal dicta sentencia. Acusado Hermann Wilhelm Göring, este tribunal internacional le condena a muerte por ahorcamiento. 12 acusados son condenados a muerte por ahorcamiento. La estrategia de Speer da sus frutos. Solo es condenado a 20 años de prisión. Göring no quiere ser ahorcado como un vulgar delincuente, sino morir como un soldado, fusilado por un pelotón de ejecución. El tribunal se lo deniega. Entonces, como última provocación, pocas horas antes de la ejecución de la sentencia, con la ayuda de uno de sus guardianes estadounidenses, Göring se procura una cápsula de veneno y se suicida en su celda, convencido aún de que ha dejado su impronta en la historia. Los funcionarios de Auschwitz son entregados a la justicia polaca, ya que sus atrocidades se han cometido en su territorio. Entre ellos, Rudolf Hoes, el director del campo de Auschwitz. Es juzgado en Varsovia y condenado para dar ejemplo a ser ahorcado en el campo, en el escenario de sus crímenes.